Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, y aquí les vengo trayendo otro capítulo de este fic. Espero que le gusten. Créditos para sus creadores, y si gustan darle me gusta y suscribirse. Chau. Transmigre en Spique. Capítulo 06. Explorando propósitos. La rutina en Ponyville comenzó a asentarse con facilidad para Dwight y Spike. La vida en la biblioteca era tranquila, con días llenos de libros, lecturas y ocasionales visitas de las Manesics, que a menudo los arrastraban a pequeñas aventuras. Dwight parecía encontrar su lugar poco a poco, mientras Spike se esforzaba por adaptarse y pensar en cómo encajaba en este mundo. A pesar de su aparente normalidad, Ángel, en el cuerpo de Spike, no podía dejar de sentir una inquietud creciente. Cada vez que se encontraba solo, su mente volvía al mismo pensamiento: ser un dragón verdadero. No como los de las historias que había leído, llenos de avaricia y egoísmo, sino alguien fuerte y digno, capaz de proteger y ayudar a los demás. Ese era su meta actualmente, ante los males de esta vida. Spike pasaba mucho tiempo leyendo en las tardes, buscando relatos antiguos que pudieran darle pistas sobre los dragones. Sin embargo, la información en la biblioteca de Ponyville era escasa. Parecía que los dragones eran un misterio incluso para los ponis. Tiene que haber algo en algún lugar, murmuró para sí mismo mientras pasaba las páginas de un libro polvoriento titulado Relatos y leyendas del bosque Everfree. El nombre del bosque aparecía repetidamente en historias y leyendas locales, siempre asociado con peligro y misterio. El bosque Everfree era diferente al resto de Equestria. Las nubes se movían por sí solas, las plantas crecían sin la ayuda de los ponis, y las criaturas que vivían allí eran tanto fascinantes como aterradoras. Si quiero aprender algo útil, tal vez el bosque sea un buen lugar para empezar, pensó, cerrando el libro con determinación. Esa misma tarde, Spike se aventuró hacia el límite del bosque. El aire cambió al acercarse, volviéndose más húmedo y fresco, con un aroma terroso que no estaba acostumbrado a sentir en Ponyville. Las sombras de los árboles eran más largas y profundas, y el canto de los pájaros se mezclaba con sonidos lejanos que no podía identificar. Mientras observaba los árboles a su alrededor, algo llamó su atención. Una figura amarilla y rosa se movía entre los arbustos con sorprendente gracia. Spike parpadeó, reconociendo rápidamente a Fluttershy. Fluttershy, la llamó con curiosidad, avanzando hacia ella. La pony se giró, un leve sobresalto en su rostro que se desvaneció al reconocerlo. Oh, hola, Spike, dijo con su tono suave. ¿Qué haces aquí? Spike se encogió de hombros, intentando no parecer fuera de lugar. Estaba explorando. He leído mucho sobre este bosque y pensé que podría encontrar algo interesante. Fluttershy asintió, su timidez habitual mitigada por la conversación. El bosque Everfree puede ser un lugar maravilloso si sabes cómo moverte en él. Hay criaturas que no puedes encontrar en ningún otro lado, aunque son tímidas, y a veces un poco difíciles de ver. Spike la miró, sorprendido. ¿Tú vienes aquí seguido? Fluttershy asintió con una pequeña sonrisa.
de vez en cuando. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Algunas criaturas necesitan ayuda, y otras solo quieren que alguien las entienda. Es mágico, en cierto modo. Spike no pudo evitar admirarla. Es increíble cómo puede ser tan tímida en Ponyville, pero tan tranquila aquí, en un lugar que muchos consideran aterrador, pensó. ¿Y no te da miedo?, preguntó, genuinamente curioso. Fluttershy se llevó una pezuña al mentón, pensativa. Bueno, no realmente. Creo que cuando entiendes a las criaturas, es más fácil no tenerles miedo. Además, si eres amable, ellas suelen serlo también. Spike sonrió ligeramente, impresionado. Eso suena útil. Tal vez debería aprender algo de eso. Miró el bosque a su alrededor, sintiendo una mezcla de fascinación y precaución. Aunque no estoy seguro de que el bosque sea el mejor lugar para un bebé dragón. Fluttershy lo miró con amabilidad. No digas eso. Eres más valiente de lo que crees, Spike. Ya lo has demostrado antes. Si necesitas ayuda, siempre puedes contar conmigo. Spike sintió un calor reconfortante al escuchar esas palabras. Aunque todavía no sabía exactamente cómo alcanzar su objetivo, sabía que esto era un paso en la dirección correcta. Esa noche, de regreso en la biblioteca, Spike no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. No se trata solo de ser fuerte físicamente, reflexionó. También es importante entender a los demás, incluso a las criaturas más extrañas. Con una renovada determinación, se prometió que encontraría una manera de convertirse en alguien en quien los demás pudieran confiar. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que cada pequeño paso lo acercaría a su meta. Y mientras escribía algunas notas sobre lo que había observado en el bosque, no pudo evitar sonreír al recordar las palabras de Fluttershy. Tal vez, después de todo, no estoy tan perdido como pensaba. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. Mientras Dwight estaba inmersa en sus libros, Spike, o mejor dicho Ángel, seguía reflexionando sobre cómo podía mejorar. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas externas, cuando quizás lo que necesitaba era trabajar en lo que ya tenía. Y lo que tenía, literalmente dentro de él, era su fuego. Desde que estaba en el cuerpo de Spike, había sentido cierta incomodidad con sus llamas mágicas. Aunque eran útiles para enviar y recibir mensajes de Celestia, no podía evitar sentirse molesto por la falta de control. No puede ser que todo lo que haga sea un eructo flamígero cada vez que alguien quiera comunicarse, pensó con frustración. Ese pensamiento lo llevó a tomar una decisión. Si quería ser más fuerte y útil, necesitaba entender y dominar su fuego. Pero Ponyville no era el lugar ideal para practicar algo que podía ser destructivo. Necesitaba un lugar apartado, lejos de los ojos curiosos y donde nadie pudiera salir lastimado. Ángel se escabulló de la biblioteca al mediodía, cuando Dwight estaba demasiado concentrada en su lectura como para notar su ausencia. Caminó hasta las afueras de Ponyville, dirigiéndose hacia los límites del bosque Everfree. No iba a entrar en el corazón del bosque, no era tan imprudente, pero había un claro cercano que recordaba haber visto durante su exploración con Fluttershy. El lugar era perfecto.
Estaba lo suficientemente alejado del pueblo para que nadie lo molestara, y el único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Se paró en el centro del claro y respiró hondo, dejando que la calma lo envolviera. Bien, aquí vamos, murmuró para sí mismo, mirando hacia el cielo abierto. Si quiero controlar esto, primero necesito entenderlo. Ángel cerró los ojos, enfocándose en la sensación familiar en su pecho. Había algo cálido, una chispa que siempre estaba ahí, esperando ser liberada. Lentamente, inhaló profundamente y luego exhaló, intentando liberar su fuego de manera controlada. Una pequeña llamarada verde salió de su boca, débil y vacilante. Frunció el ceño. Eso fue patético, pensó, frustrado. Pero no se rindió. Volvió a inhalar, esta vez con más intención, y soltó otra llamarada, ligeramente más grande pero aún inestable. Vamos, tiene que haber algo más que esto, dijo en voz alta, golpeando el suelo con una garra. Respiró hondo nuevamente, esta vez intentando recordar cómo se sentía cuando su fuego era más fuerte, como durante su enfrentamiento con Nicmaremon. La intensidad, la urgencia, la necesidad de proteger. Con ese recuerdo en mente, soltó otra llamarada, esta vez más potente, que iluminó el cielo por un breve momento antes de disiparse. Un pequeño rayo de orgullo cruzó su rostro. Eso fue mejor, pensó. Pero sabía que no bastaba con un destello. Necesitaba consistencia, fuerza, control. Ángel pasó horas practicando, alternando entre respiraciones profundas y exhalaciones controladas. Al principio, cada intento era diferente. Algunas llamaradas eran demasiado pequeñas, otras demasiado grandes, y muchas simplemente no tenían dirección. Pero poco a poco, comenzó a notar un patrón. Es como respirar, pensó. No se trata solo de soltar el aire, se trata de canalizarlo. Con cada intento, entendía más sobre su fuego. No era solo un poder mágico, era parte de él, una extensión de su cuerpo y emociones. Cuanto más se relajaba y dejaba de intentar forzarlo, más natural se volvía. Las llamaradas comenzaron a ganar fuerza y estabilidad, brillando con un verde vibrante que iluminaba el claro. Finalmente, después de un último y profundo aliento, soltó una llamarada que ascendió al cielo como un río de luz verde, desapareciendo entre las nubes. Se quedó quieto, mirando el cielo con una mezcla de cansancio y satisfacción. Eso fue increíble, murmuró, dejando escapar una pequeña risa. Aunque sabía que aún le quedaba mucho por aprender, este era un gran paso. Uno que jamás imaginó explorar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ángel se sentó en el suelo, mirando el horizonte. Las llamas seguían siendo un desafío, pero ahora tenía algo que no había tenido antes: confianza. Sabía que con suficiente práctica, podría dominarlas por completo. Y, tal vez, ese control lo llevaría un paso más cerca de convertirse en el dragón que quería ser en esta vida. Mientras regresaba a Ponyville, cansado pero contento, no pudo evitar imaginar cómo sería usar ese poder para algo más grande. Tal vez, pensó, esto es solo el comienzo. El sol ya se había ocultado cuando Spike llegó de regreso a la biblioteca. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero no era solo la fatiga lo que lo molestaba. Cada paso enviaba una punzada de dolor por sus músculos,
recordándole que las heridas de su enfrentamiento con Nicmaremon aún no estaban completamente sanadas. Quizá no fue la mejor idea practicar tanto hoy, pensó mientras cruzaba la puerta principal, intentando no hacer ruido. La biblioteca estaba en silencio, lo cual le daba esperanza de que Dwight ya estuviera durmiendo o perdida en sus libros. Pero cuando giró para subir a las escaleras, se detuvo en seco al encontrarla en la sala, esperándolo con una expresión de reproche mezclada con preocupación. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó Dwight, cruzando las patas mientras lo miraba fijamente. Spike sintió como su corazón se aceleraba. Había esperado escabullirse sin ser notado, pero ahora tenía que pensar rápido. Sabía que Dwight estaba genuinamente preocupada por su bienestar, especialmente después de todo lo que habían pasado, pero, no puedo decirle la verdad, pensó. Oh, estaba ayudando a Applejack con la recolección de manzanas, dijo con una sonrisa inocente, rascándose la nuca para parecer más convincente. Ya sabes cómo es, siempre necesita ayuda en la granja. Dwight entrecerró los ojos, claramente evaluando sus palabras. Recolección de manzanas, repitió, su tono aún lleno de duda. Spike, sabes que deberías estar reposando. ¿No te das cuenta de que tus heridas aún no han sanado por completo? Spike sintió una punzada de culpa al ver la preocupación en sus ojos, pero mantuvo su fachada. Lo sé, Dwight, pero no podía quedarme todo el día aquí sin hacer nada. Me aburría demasiado. Además, no fue nada pesado, solo unas cuantas manzanas. Dwight suspiró, aunque parecía aceptar la excusa. De acuerdo, pero por favor no te excedas. Todavía necesitas descansar. Le lanzó una mirada de advertencia antes de añadir. Y espero que no estés escondiéndome algo, Spike. Spike se forzó a sonreír mientras asentía. Claro que no, Dwight. Puedes confiar en mí. Sin embargo, mientras Dwight volvía sus libros, aún con una pizca de sospecha en su mirada, Spike se dio cuenta de algo importante. Si realmente quería mejorar y volverse más fuerte, tendría que hacerlo en secreto. Dwight no entendería, al menos, no todavía, pensó. Si se entera, probablemente intentará detenerme. A partir de ese día, Spike comenzó a planificar con más cuidado. Cuando quería practicar, se aseguraba de tener una coartada. A menudo decía que iba a ayudar a Applejack o a acompañar a Fluttershy con los animales. Incluso mencionó un par de veces que estaba ayudando a Pinkie Pie con decoraciones en su Garcube Corner. Todas esas excusas eran creíbles, y las Manecix no parecían sospechar de sus verdaderos motivos. Pero mientras practicaba en secreto, sintió un leve peso en su conciencia. Son mentiras piadosas, ¿verdad?, pensaba mientras lanzaba llamaradas al cielo en el claro cercano al bosque Everfree. No estoy haciendo nada malo. Solo quiero ser mejor que ayer. Aún así, no podía ignorar la pequeña voz en su interior que cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Cada vez que Dwight le preguntaba cómo había pasado el día, esa voz se hacía más fuerte. Pero se decía a sí mismo que esto era necesario. Si quería proteger a sus amigos, necesitaba ser más fuerte. No podía quedarse atrás y ser siempre el bebé dragón.
Una noche, después de un largo día de práctica, Spike se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Las luces de Ponyville parpadeaban a lo lejos, y la tranquilidad del momento lo envolvió. Pensó en todo lo que había pasado desde que llegó a este mundo, en las amistades que había formado y en las promesas que se había hecho a sí mismo. No puedo fallar, murmuró en voz baja, apretando sus pequeñas garras. Pero tampoco puedo preocuparlos. Esto es algo que tengo que hacer solo, al menos por ahora. Con esa determinación renovada, Ángel cerró los ojos, dejando que el cansancio lo llevara al sueño. Había mucho que no entendía de este mundo, y más aún de sí mismo. Desde el día en que despertó en este cuerpo, había intentado no pensar demasiado en lo que significaba, en el por qué había terminado aquí. Si era Spike o solo alguien ocupando su lugar, ¿realmente importaba? En su mente, esa pregunta flotaba como una sombra que nunca terminaba de disiparse. Lo que sí sabía era que quería ser el mejor en lo que hacía. Si eso significaba proteger a Dwight, a las chicas, o incluso enfrentar las adversidades que este mundo le lanzara, lo haría. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse, ¿lo hacía porque realmente quería ser el mejor, o simplemente porque era lo único que podía hacer? ¿Era esta su forma de darle sentido a una vida que no había pedido? Aunque Ángel trataba de ignorarlo, no podía negar que esa pequeña sensación de no pertenecer a este mundo seguía allí, como un eco constante. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuánto tratara de encajar. Había momentos, pequeños y fugaces, en los que sentía que era solo un espectador en una obra donde todos los demás conocían su papel, menos él. Sin embargo, mientras el sueño lo envolvía, decidió no pensar más en ello. Quizás no pertenecía a este mundo, pero eso no significaba que no pudiera ser una parte importante de él. Tal vez no podía cambiar cómo empezó esta historia, pero podía decidir cómo la terminaría. Y quería hacerlo como los libros que alguna vez le fascinaron,